pase espírita, como estaba diciendo, es la donación y transmisión voluntaria y deliberada de los fluidos de una persona a otra. ¿Por qué? Porque yo tengo que querer. Es decir, todo es voluntad en el espiritismo. Lo que decimos en el espiritismo es nuestra voluntad que comanda, ¿no? Entonces yo tengo que tener la voluntad de hacerlo para que ocurra. Entonces todas las veces que vamos, aquí estamos Juan Pablo y yo aplicando pases, nosotros tenemos la voluntad de donar los fluidos para vosotros. Es decir, y cuando lo hacemos, también los ponemos bajo nuestra propia voluntad a servicio de la espiritualidad amiga que va a producir efectos a través de nosotros. Entonces, es una donación y transmisión voluntaria deliberada de los fluidos de una persona a otra. ¿Por qué donación? Porque yo dono parte de mi fluido, que es el fluido vital. Hemos ya hablado de los fluidos ya en la última clase, ¿no? Dono mi fluido vital, que es el fluido que mantiene mi cuerpo físico con vida, ¿no? Y también yo dono y transmito los fluidos que vienen de la espiritualidad amiga para las personas que están recibiendo el pase. Entonces soy dos cosas, yo dono y transmito. Esos son los pases espíritas, ¿vale? Sí, es una obligación entre ambos. Sí. Y esa es la diferencia, por ejemplo, que el magnetismo humano ya existe. Mesmer, que es el precursor, ¿no? del magnetismo, que Allan Kardec ya lo estudiaba en su momento, ya era estudioso del magnetismo antes de empezar el espiritismo. Y como quien empezó con esto fue Mesmer, en 1700 creo, hablando del magnetismo humano y de la posibilidad de cura del ser humano. Pero ahí hablaba de magnetismo humano, que es esta capacidad de donar fluidos, ¿no? Luego viene el espiritismo y adiciona todo esto y explica un poco más que no es solo nuestra donación, también somos instrumentos de transmisión de los fluidos de la espiritualidad. Y por eso que el pase espírita es bastante efectivo, en un periodo muy corto puede producir efectos bastante relevantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos solo dando nuestro propio fluido físico que va a actuar en el fluido, en el cuerpo físico de la persona. También transmitimos los fluidos espirituales que vienen de los espíritus que van a actuar sobre el perispíritu y sobre el espíritu directamente. Que son tres cosas, ¿no? Cuerpo físico, perispíritu y espíritu. Entonces, el fluido vital que transmitimos va a actuar en el cuerpo físico de la otra persona. Entonces, con la producción de ectoplasma, incluso, que generamos, este ectoplasma puede producir curaciones, reparaciones, si es posible, ¿no? En el cuerpo físico de la otra persona. Lo que viene de los espíritus son fluidos espirituales que van a actuar en los fluidos del perispíritu, que es el cuerpo espiritual que tenemos. ¿Vale? Muchas veces, ¿qué pasa? Si yo no estoy en condiciones, porque la persona muchas veces no está en condiciones de pasar los fluidos suyos. ¿Por qué? Porque hoy está cansado, hoy está con un proceso, problema. Eso te iba a preguntar, justamente eso. La energía que tiene la persona que va a dar el pase. Sí. A veces no estás en un día bueno, o sea, no tienes, o has dormido muy mal, has tenido una semana malísima y estás en un momento que aunque todos los sábados vienes aquí y das los pases, no puedes. ¿Y cómo funciona en este momento? Ahí la espiritualidad actúa. Tus fluidos, si tus fluidos están desarmónicos, vamos a decir, desarmonizados, la espiritualidad va a trabajar para que los fluidos que tengas no transmitan. O sea, que hay un trabajo específico para quien va a dar el pase. Claro, entonces, o sea, ¿qué pasa? Mientras estamos aquí, ya estáis siendo trabajados, o sea, fluidificados, digamos. Así es. De una forma diferente que nosotros, porque tenéis que dar más de vosotros. Somos instrumentos, entonces, claro, nuestra preparación es distinta. Tenéis que tener el canal limpio, ¿sabes lo que digo? Así es. Eso... Lo que pasa es que si no estamos en condiciones de aplicarlo, habrá un bloqueo para que los fluidos desarmonizados que tengamos no actúen sobre la persona que está recibiendo el pase. Entonces, pero los espíritus sí que transmitirán los suyos, es decir, nosotros no donamos el fluido, pero los fluidos del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso mejor, ¿no? O ideal? El pasista, por eso el pasista tiene que trabajar mucho, vamos a hablar después, ¿no? Mucho su moral, su equilibrio, sí. su equilibrio mental, sentimental. ¿Por qué? Para que sea buen instrumento, así como los medios. Todas las veces que vamos a servir tenemos que ser buenos instrumentos en la mano de la espiritualidad. Entonces, cuando vamos a estar ahí, tenemos que venir y estar tranquilos. Por ejemplo, durante el día,
pasamos por momentos donde nuestro padrón estándar, ¿no? De vibración está desequilibrado, porque bajamos, subimos, ¿no? Si nuestro estándar está bajo, vamos a decir, de vibración, no seremos buenos instrumentos, aunque nuestra voluntad pueda suplir esta falta que tengamos en el momento. Por ejemplo, cuando estamos en el pase, ¿qué mentalizo? Pedindo auxilio de los buenos espíritus que me ayuden a servir, a ser un buen instrumento. Y pido que si yo tengo algún proceso, algún fluido deletério, algún fluido que va a causar daño, que no se transmita a las personas, que eso no se transmita. Y que yo pueda, en el momento que estoy aplicando el pase, recibir un pase de la espiritualidad, un pase espiritual, limpiando todos los fluidos deleterios que yo pueda contener, que puedan contaminar la otra persona. Entonces, esto es como mentalizo mi oración inicial, por ejemplo, cuando estamos ahí mentalizando, como yo mentalizo para que yo pueda servir de instrumentos. Y mientras estoy aplicando el pase, yo estoy todo el momento mentalizando lo que quiero hacer. Claro, porque hay movimientos, porque lo que comanda, los movimientos simplemente sirven para conducir nuestro pensamiento. Yo podría dar un pase con las manos cerradas. ¿Por qué? Porque lo que comanda el pase está en la cabeza, ya dice esto Kardec. Pero los movimientos ayudan a conducir mi pensamiento. Entonces, cuando estoy aplicando un pase, ¿qué hago con vosotros? Primero, pongo la mano en la cabeza para conectarme. Eso es lo que hacemos Juan Pablo y yo, conectamos. Después, aplico un pase dispersivo. ¿Qué es? Este pase es para limpiar. Vosotros sabéis, así como yo, venís del día a día, del cotidiano, con suciedad fluídica, vamos a decir así, ¿no? Yo hago esto que es un pase dispersivo, limpio. Es decir, yo estoy limpiando, en mi mente estoy diciendo, mira, con este pase pido que las personas estén limpias de fluidos deleterios. Cuando hago esto, aplico un pase longitudinal, que es un pase que voy desde la cabeza, para que tú no lo veas, desde la cabeza hasta el cuerpo, ¿no? Y hago así. ¿Qué pasa? En los libros, a lo mejor soy el Creo que están llamando, pero no sé si puede ser que estén dando la pared. Claro. Ya está. Quedamos un poquito para que... Entiendo mientras que haces así, ¿no? Eso es, ese es el longitudinal. Yo voy de la cabeza, de espaldas, ¿no? De la cabeza hasta abajo. ¿Y qué hago con esto? Desde la cabeza hasta abajo y hago así, ¿no? Son tres movimientos. Mano a la cabeza, bajo las manos, y cuando bajo las manos, hago así. Las cierro hacia atrás. Sí, perdón. Cierro las manos, subo las manos cerradas. O sea, haces así. Subo la mano cerrada, juntas. Pongo la mano en la cabeza. Bajo con las manos abiertas, circundando el cuerpo de la persona por las laterales. Y cuando hago así, yo cierro de nuevo y como tiro, que es como estoy limpiando y concentrando fluidos. Este pase, ¿qué ayuda? Ayuda a que los fluidos estén alineados, porque muchas veces los fluidos están concentrados en algunos puntos del chakra que tenemos. Entonces tenemos 7 chakras, ¿no? Entonces muchas veces esos chakras son captadores de energía, de fluidos, de la espiritualidad. Entonces, ¿qué pasa? Estos puntos están muchas veces cargados o descargados de fluidos. Entonces, cuando yo paso la mano, yo estoy alineando y haciendo con que estos fluidos estén armonizadamente distribuidos entre los que ya tenéis. ¿Vale? Cuando esto está armonizado, todos están con la misma carga fluídica, yo vengo y pongo la mano sobre la cabeza y aplico un pase que es imposición de manos. Este pase concentra fluidos. Entonces las personas que son más sensitivas pueden sentir que en este momento reciben una carga fluídica a través del chakra coronario, que ese chakra es el que comanda toda la distribución de fluidos en el cuerpo. ¿Vale? Entonces todo eso estoy trabajando con las manos, pero principalmente en la mente. Porque si la mente no está, la mano no va a hacer nada. Aplico, entonces es como injerto, hago una ingestión de fluidos, porque los fluidos están limpios, armonizados y equilibrados entre los chakras. Cuando pongo más fluidos, esto va a fluir muy bien
entonces va a recargar todo el cuerpo de fluidos. ¿Vale? Es así que funciona más o menos el pase. Entonces, claro, pero estoy haciendo esto, conmigo están los espíritus que están trabajando también en la misma cosa, y a lo mejor están viendo cosas que yo no estoy viendo, y que están viendo, mira, hay un problema aquí, hay un problema en el perispíritu, o esta persona está con un proceso obsesivo, voy a desconectarla del proceso del obsesor por un momento para que tenga... ellos son los verdaderos médicos por detrás de todo eso. Nosotros somos solo instrumentos, claro, ayudamos, pero somos solo instrumentos. Hay un niño ahí. Felipe creo que está... Seguid, yo... Vale, sin problema. Estaba ahí ahora. Entonces, ¿qué pasa? Este es el pase. Este es cómo funciona el pase, ¿vale? Después voy a enseñaros una diapositiva que enseña los chakras, pero no vamos a entrar en detalles, ¿vale? Es solo para que conozcáis un poco la función de cada uno. Volviendo un instante solo a la pregunta que te has dicho. Yo creo que el pasista, si no se encuentra bien, aparte de que se ve durante el aula, debería no dar el pase. Si no se encuentra bien. Tú tienes esta sensibilidad de hoy no es no mi estoy día. bien. Claro. No, pero eso lo notas tú, sabes que, Sí, lo notas tú, que pero estás sí. desequilibrado, que estás alterado, que no encuentras tu momento, eso lo notas. Entonces, ante esa posibilidad, si hay trabajadores suficientes, Vale, te apartas y... y dices, oye, mira, hoy Sí, no es sí. mi día, hoy prefiero recibirlo, estoy más para recibirlo que para darlo. Así es. Pero una cosa que noto interesante, y ya va en línea con Juan Pablo, pero como somos pocos, hay veces que llego aquí en el centro, en los sábados, y claro, todos tenemos nuestros días, ¿no? Y yo llego aquí algunos días un poco perturbado en el sentido de lo que pasó en el día. Algunas veces he tenido una discusión con Bianca, o he tenido una discusión con los niños. Hubo un día que llegué aquí, había tenido una discusión anterior con Giovanna, que me puso las cosas bastante difíciles un día, y llegué casi que no venía. Yo no quería venir me sentía tanto despreparado. Pero yo dije, mira, en este día no estaría Juan Pablo. Yo dije, si no voy, no habrá centro y no habrá plaza. Yo entregué las manos de Dios y dije, voy. Y voy a servir de la mejor forma que pueda. Llegué aquí y mi humor cambió. Porque la espiritualidad siempre estará ayudándonos. Cuando nos ponemos a servir, siempre estaremos asistidos por la espiritualidad. Siempre. Es nuestra voluntad. Cuando ponemos nuestra voluntad de practicar el bien y somos lo disponible en aquel entonces, la espiritualidad nos ayudará. Desde que nos pongamos a eso. Entonces cuando llegué aquí hice una oración y pedí, mira, ayúdame, porque hoy no sirvo si no me ayudáis. Y hubo un cambio. De la forma que llegué y la forma que salí fue totalmente distinta. Entonces es esto. Entonces claro, pero si hay centros en Brasil que tienen 10, 20 pasistas. Entonces si la persona no se siente preparada, dejar que otros lo hagan, y es el día que la persona tiene que ser el receptor del pase, como dijo Juan Pablo. Mira, a mí me sucede eso mucho los martes, porque sucede que en algunas ocasiones notas mucha energía fluir, ¿no? Y hay veces que no me puedo dormir hasta la 1 o las 2 de la mañana. O sea, es como la película de Cocoon, que te metes ahí en la piscina y que rejuvenece. Pues, dependiendo de las personas, hay personas en las que se nota un flujo tenue, un flujo armónico, y hay otros en los que notas que la cantidad que están recibiendo es mucho mayor, ¿no? Y eso al fin y al cabo también impacta en ti. Tú eres un medio, pero también impacta en ti. Ya os digo, muchos días se va mi esposa a la cama y yo ahí sigo. Bueno, es que no soy, y yo me canso mucho con el día a día, ¿no? Pues madrugo, no como los panaderos, pero vamos, madrugo, tengo que trabajar, o sea, yo me canso. Pero sin embargo, esos días son, especialmente aquí, como es al mediodía, prácticamente pues durante todo el día se diluye más. Pero los martes, que es a las 9:30 de la noche, pues es una cantidad de energía, dependiendo del pase, que te impacta, que tiene una consecuencia en ti. Así es.
Bueno, vamos a seguir aquí porque tenemos poco tiempo. El pase produce bienestar cuando la persona que lo recibe es receptivo y asimila los fluidos transmitidos. ¿Por qué? Porque tanto el pasista como el receptor del pase tienen que estar dispuestos a hacerlo. El pasista, el que recibe el pase, también tiene que querer recibir el pase. Si no quiere, rechaza. Es parte del libre albedrío. Yo no quiero esto. Entonces, por más que el pasista haga el esfuerzo que tiene que hacer de querer, si el receptor no quiere recibir el pase, nada va a ocurrir. Entonces, hay que tener la voluntad de las dos partes para que el pase produzca un real bienestar, ¿no? Su efecto benevolente, ¿no? Tiene efecto duradero cuando la persona que lo recibe mantiene buena conducta moral y pensamientos elevados. ¿Por qué? Porque el pase es como un analgésico. Él no es la cura. El pase es un analgésico. Jesús, cuando aplicaba hacia las curas, lo que decía era: tu fe te ha curado. ¿Por qué? Porque era la persona misma que tenía fe y quería curarse. Pero decía siempre, ¿no? Vete y no vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque él sabía que aquel mal era producido por una conducta moral, porque es parte de nuestra conducta que producen los malos que tenemos, las cosas malas que tenemos. Pero si la persona volviera a hacer cosas equivocadas, no seguía las leyes de Dios, podría volver a tener de nuevo sus consecuencias. Entonces el pase tiene un efecto analgésico y tiene un efecto benéfico, benevolente, si la persona se dedica a cambiar su conducta y a trabajar su conducta moral. Si no, podrá volver a tener los mismos problemas. ¿Vale? El fluido... y es por eso que siempre se aplican los pases después de una charla. En todos los centros espíritas nunca habrá un día, este es el día del pase, y el pase ocurre por sí solo, sin una charla. Siempre los pases es lo que culmina, ¿no? Cuando termina una charla, un estudio. ¿Por qué? Porque ahí ya se empieza a trabajar la moral de la persona, su conciencia, y después el pase viene como si fuera un analgésico con la medicación que necesita para ayudar. Pero el real beneficio del pase está cuando la persona utiliza él para actuar y cambiar su forma de actuar, su forma de ser. ¿Vale? El fluido vital es donado por el encarnado, mientras que el fluido espiritual se transmite a través del encarnado donado por la espiritualidad. Es lo que he dicho anteriormente. Entonces, el fluido vital es del pasista y el fluido espiritual es de los espíritus. Es ¿vale? un pase mixto. Un pase mixto. Después hablaremos sobre esto que tiene aquí los tres tipos, ¿no? Pero muchas gracias, Trini, es esto mismo. Ya más adelante. Y el fluido vital trae bienestar al cuerpo orgánico, mientras el fluido espiritual actúa sobre el espíritu y el perispíritu. ¿Vale? ¿Por qué eso? Porque el fluido vital, él sostiene nuestro organismo físico. Él no actúa sobre la parte perispiritual y espiritual. Claro que todo lo que hacemos con el cuerpo y todo lo que hacemos con el perispíritu, uno y el otro se mezclan de alguna forma, ¿no? Se causan impacto en el otro. Pero para que el fluido espiritual, para que el perispíritu se cure o reciba, tenga un bienestar, él depende de qué? De los fluidos que componen el perispíritu, que están ¿adónde? En el mundo espiritual. Entonces nosotros, encarnados, no podemos donar esto. Quien dona esto son los espíritus. ¿Vale? Y debe de ser aplicado de forma gratuita, como un acto de caridad y amor. Claro, porque yo estoy donando cosas mías, sí, estoy donando mis fluidos vitales, pero al final también estoy siendo instrumento de transmisión de los fluidos espirituales que no son míos. Y al final todo esto es parte de caridad, es decir, ya de alguna forma nos hemos comprometido en la espiritualidad de hacer esto, de practicar esto. Entonces tenemos que hacerlo porque ya en practicar esta caridad ya estamos teniendo la recompensa, vamos a decir así, de ejecutar
lo que nos hemos comprometido en el plano espiritual. Así ocurre también con la mediunidad. Además de no utilizar, de no practicar algo que es solo nuestro, que también viene de la espiritualidad, también es algo que nos hemos comprometido y el beneficio ya está ahí de alguna forma. Entonces no se puede cobrar nada. Jesús dijo, ¿no? Curai, ¿no? De gracia, ¿no? Fue lo que... Dar de gracia lo que de gracia recibís. Así es. Entonces debemos de hacerlo como un acto de caridad. Y cuando cobramos por esto, cobrar, ¿no? Sí, cobramos. Cuando cobramos por esto, ahí seguramente no estaremos, podemos ejecutar, podemos practicar, sí, pero no estaremos asistidos por espíritus realmente que tienen buena intención. En los hospitales sucede, mi hija hace años estuvo ingresada y vino una persona y nos preguntó si podía darle un pase a la niña. O sea que estos pases, el magnético, el fluídico, vital, se da en muchas personas, hay voluntarios en los hospitales que lo dan. No el espírita, no el espiritual, porque ellos eso lo desconocen, pero sí donan su energía y tratan de equilibrar la energía del paciente. Y son voluntarios, preguntan a los padres, si los padres quieren, pues ellos lo hacen, no tocan al niño, no tocan al paciente. ¿No? ¿Gente del hospital? Gente del hospital voluntarios, y en el hospital los dejan pasar. A mi hijo estaba en la unidad de niños y sucede. O sea que si una vez está ingresado vuestro hijo, y pues no os sorprendas si viene una persona y os pregunta si le puede dar un pase al niño. Claro. Es una cosa interesante porque, claro, yo estoy preparando un curso de pase para el curso de mediunidad que es mucho más completo, ¿no? Aquí es una idea de qué son los pases. Pero el pase espírita, ¿dónde se puede aplicar? El ambiente más adecuado es el centro espírita. Es adecuado, el más preparado, porque sería más o menos como un médico que está en un hospital. Si un médico está en un hospital, tiene todos los aparatos necesarios para aplicar el pase, tiene los asistentes, tiene toda la estructura preparada, entonces ahí podrá ser mucho más efectivo en su trabajo. Sin embargo, él cuando sale del hospital no deja de ser médico. Entonces se depara en una situación en una calle, ¿no? En una persona que ha sufrido un accidente y necesita de un amparo inmediato en la calle, y ahí está un médico, él lo que va a hacer, va a actuar, ¿no? Porque mismo que no tenga toda la herramienta, si está una persona con peligro de vida o con algún problema, va a actuar con lo mejor que tenga, ¿no? Y para preparar para que pueda ser llevado hasta el hospital. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Lo mismo ocurre con los pases. El ambiente más adecuado y más preparado donde tenemos la asistencia de la espiritualidad es el centro espírita. Sin embargo, si estamos en algún sitio donde una persona necesita y esta persona, por ejemplo, no es espírita, no podemos traerlo en el centro espírita y quiere recibir, o estamos en un hospital, como dijo, y en el hospital hay personas que necesitan, aunque no es el ambiente adecuado, es lo posible. Entonces ahí haremos lo posible y entregamos en la mano de la espiritualidad que nos ayude a aplicarlo de forma más efectiva y mejor posible donde esté. Digo esto porque hay muchas vertientes del espiritismo que dicen que el pase solo puede ser aplicado en el centro espírita. Pero hay muchas personas que no son espíritas. Hay muchas personas que incluso no pueden ir al centro espírita. ¿Y qué hacemos? Dejamos de trabajar, dejamos de practicar la caridad. No. ¿Dónde está nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Que nos asistirá en el momento que necesitamos. Entonces estamos en casa, por ejemplo, en casa yo aplico pases a mi familia cuando quieren, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, y ahora bien que es más receptivo, pero antiguamente muchas veces por no conocer el espiritismo, por no quería. Entonces yo no aplico porque tenemos que respetar el libre albedrío. Pero por ejemplo, ahora mismo cuando piden, yo aplico en casa. No es el ambiente adecuado, no. Puede que nuestro ambiente familiar esté ahí también, porque en nuestro cotidiano no vamos altos y bajos y tenemos perturbaciones muchas veces por nuestra falta de control vibratorio. Sí, pero si yo puedo aplicar y la persona necesita en este momento Giovanna o para dormir o para hacer cualquier cosa, yo lo aplico. Dime. Pero
Yo tengo la duda porque yo antes de conocer todo esto, yo me acuerdo que Paula era pequeñita, le dolía un pie, bueno, hace unos cuantos añillos, ¿no? Y le dolía un pie y yo le digo, bueno, pues mami te va a dar energía. Y yo le decía eso, te va a dar energía y le puse las manos y quitó el pie al rato porque decía, mami, que me estás quemando, por ejemplo, ¿no? Y yo no tenía conocimientos, pero yo en mi mente siempre decía, pues, porque yo hice una vez hace años unos cursos de sanación por energía, entonces yo en mi mente es, pues solicito ser un canal de luz y de amor para ayudar a quitar este dolor a Paula y tal. O sea, yo inconscientemente quiero decir, y pienso o tengo el sentimiento de que cuando haces un pase con toda tu intención de amor, aunque no estés en un centro o aunque no estés espiritual, pienso que a lo mejor fueses asistido, porque la intención es absolutamente de amor limpio y puro, ¿no? Ayudar a esa persona, sea tu hija o sea un amigo o tal. Así es, y estás correcta, es lo que dije. Ahí vuelvo al médico. El médico estará mucho mejor asistido en un hospital. Tendrá toda la instrumentación, la asistencia necesaria para hacer mucho mejor su trabajo. Pero el médico, cuando sale y ve una situación donde haga falta que él trabaje y actúe, él tendrá que hacerlo y va a utilizar sus mejores conocimientos para hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene en ese momento. Entonces, ¿va a ser tan efectivo como en un hospital? Puede que no. ¿Va a poder hacer una cirugía, por ejemplo, fuera de un hospital? No va a poder hacerlo. Entonces, va a estar limitado a lo que puede hacer fuera del hospital el médico y dentro del hospital. Entonces, muchas veces el pase puede ser aplicado fuera. ¿Tendrá la misma efectividad que en un centro espírita? Quizás no. ¿Por qué? Porque ahí tiene una gama de influencias, ¿no? Ahí va a estar en un centro, estamos protegidos, es decir, la espiritualidad amiga, los trabajadores de ese centro están protegiendo el centro y están asistiendo. Entonces estamos teniendo, incluso hay aparatos espirituales aquí que nos ayudan. Fuera del centro, ¿estaremos asistidos por los espíritus? Sí, estaremos. Pero también estaremos en un medio donde no está controlado. Yeah. Entonces, así como un médico que va a hacer una actuación fuera del hospital, y ahí estará corriendo el riesgo de una contaminación, por ejemplo, bacteriana, porque no tiene toda la asepsia hecha y todo esto, lo mismo puede ocurrir con los pases. Pero si es necesario, si hay que hacerlo, no hay como traerlo en un centro, así como un médico tenemos que actuar y seguramente que estaremos asistidos por los espíritus y haremos lo mejor posible para que esta persona tenga lo necesario para aquel momento, para que tome conciencia y a lo mejor en un futuro pueda buscar un centro espírita. Y siempre tenemos que recomendar, mira, vamos a un centro espírita, porque aquí estaremos aquí es el hospital. Fuera podemos tener enfermerías, podemos tener incluso situaciones donde podemos actuar, pero aquí es el hospital, aquí es donde se produce el mejor efecto de los pases. ¿Vale? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Sí. Vale. Entonces, sí, dime. No, que digo que sí. Vale. Entonces, estamos hablando ahora para terminar, ¿no? Tenemos 3 tipos de pase. El magnetismo humano, cuando el encarnado está donando su fluido vital. Esto puede ser producido hay magnetizadores que trabajan solo con esto, aunque muchas veces son asistidos también por la espiritualidad, pero sería el magnetismo humano, cuando el encarnado transfiere su fluido vital. Hay el magnetismo espiritual. Los espíritus aplican pases a nosotros, mismo que no haya un encarnado. Entonces, por ejemplo, tenemos los pases virtuales o los pases espirituales a distancia, donde los espíritus aplican los pases, pero que transfieren su pase espiritual, su fluido espiritual. ¿Qué va a hacer? Va a producir efecto en el perispíritu, y el perispíritu después de un tiempo va a transferir esos efectos benevolentes al cuerpo físico. Sin embargo, cuando hay el encarnado y el espíritu en un pase mixto que decimos, como dijo Trini, estamos tanto donando fluido vital como transferiendo fluidos espirituales. Ahí es el más completo. Ahí vamos a actuar en el cuerpo físico, vamos a actuar en el cuerpo perispiritual, en el cuerpo y en el espíritu. Es decir, sería el servicio completo. No como decimos en Brasil, barba con cabelo y bigode. ¿Vale? Entonces, en ese momento, por ejemplo, en el momento del pase, cuando hay el mixto, puede haber un efecto de cura.
¿Por qué? Porque ya estamos actuando directamente en el cuerpo físico. Y también puede actuar en el perispiritual. Sin embargo, cuando hay solo el espiritual, el cuerpo físico no sufre ninguna actuación momentánea. Él va a recibir las influencias del perispíritu. Por eso que un pase mixto es el más completo, más efectivo y más rápido. En un periodo de 1 a 3 minutos, que suele durar un pase, podemos tener efectos muy benéficos. El del centro es el mixto siempre. Mixto siempre. Y el de la calle, por ejemplo, cuando pasa, También. es el... Ah, vale, no También, necesariamente... depende de la persona. Ah, ok. Si una persona que no conoce, no eres espírita, apenas... Incluso hay magnetizadores en la época de Kardec que eran contra el espiritismo. Ellos acreditaban que es solo transferencia del magnetismo humano. Ok. El magnetismo puro y humano casi nunca ocurre, porque siempre que hay un efecto, una producción de un efecto benéfico, siempre habrá una asistencia del espíritu. Claro, si yo cobro para hacer un magnetismo, a lo mejor no estaremos siendo asistidos por espíritus que son, vamos a decir, no tan buenos, y al final, ¿qué va a depender? Va a depender de la moral de la persona que está aplicando el pase. Si yo soy un magnetizador humano, no creo en la espiritualidad, ¿vale? Y cobro para hacer esto, por ejemplo, ¿qué va a definir si soy o no asistido por los espíritus buenos? Mi conducta, mi intención, ¿vale? Todo esto va a decir, si yo no soy una persona que tenga una buena conducta moral y cobro para hacer el magnetismo, porque, por ejemplo, el Reiki es una forma de pase, ¿no? El Reiki es una aplicación de pase. De pase humano. De pase, bueno, ellos creen que incluso están siendo transferiendo, porque creen, si tú entiendes cómo funciona el Reiki, ellos también utilizan su cuerpo para transferir fluidos espirituales, ¿vale? El Reiki también tiene muchas similitudes. Pero de encarnado a... Los dos. También el Reiki, bueno. Los dos. Yo recomiendo que para el Reiki no es espírita, ¿vale? Pero tiene mucha similitud con el espiritismo, con el concepto de transferencia fluídica que trabaja el espíritu, el espiritismo. Entonces ahí, pero ellos cobran, no se cobra para hacer el Reiki. Entonces no se está produciendo el bien, la caridad. ¿Qué va a definir cómo va a estar asistido la persona que va a aplicar el Reiki? Primero, el mérito que tiene el que está aplicando, su conducta moral, porque muchas veces cobra, porque el Reiki, como la sistemática de Reiki no actúa, no tiene todo este concepto filosófico que tiene el espiritismo. Entonces la persona que está aplicando el Reiki, está cobrando por esto, muchas veces ignora que tiene que hacerlo sin cobrar. Sí, hay universidades de Reiki, facultades, uno va que no es espírita ni nadie, hace un curso y aquello tiene derecho, pues eso, tiene una acreditación y puede cobrar por aquello. Ahí es un concepto aparte. Entonces es decir, ¿qué va a definir si la persona va? Su moralidad, la moralidad y el mérito, tanto del pasista como del que recibe el pase. Porque mismo que el pasista no tenga méritos, si el paciente tiene méritos y necesita recibir aquello, la espiritualidad utilizará este mecanismo que, aunque imperfecto, para actuar. ¿Vale? Es más o menos esto. No soy profundo con el Reiki, pero es lo que sé que puedo decir a vosotros. ¿Vale? Entonces, es esto. No creo... Vamos a ver. Creo que no he dejado de grabar. Voy a enseñaros una cosa rápida, ¿vale? Porque tenemos que aplicar los pases. Solo un segundo. No sé por qué. Creo que es aquí. Estoy trabajando y finalizando. Este es el curso que vamos a dar en el curso de mediunidad, y este es los chakras, ¿vale? No voy a leer todo esto porque aquí habla del espíritu, pero esos son los 7 chakras, y aquí voy a describir un poco para Trini, ¿vale? El primer chakra coronario recibe en primer lugar los estímulos del espíritu, comandando los demás centros, emana energías de sostenimientos del sistema nervioso, asimila rayos de la espiritualidad superior
y provee la estabilidad orgánica. Eso es el primer chakra que está por encima de nuestra cabeza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí es cuando aplicamos pases por ahí, porque este comanda todos los demás. Después tenemos el chakra cerebral, que está justo en nuestra frente, ¿no? Aquí en la ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama esta área? Frente. El tercer ojo. El Sí. sexto. Uy, el tercer ojo. Sí. Sí, el tercer ojo. Entonces ese es el cerebral. Ordena las percepciones y la red de procesos de inteligencia. Comanda el núcleo endocrínico referente a los poderes psíquicos. Aquí es donde está la glándula pineal, que comanda las capacidades mediúmnicas y otras cosas más, ¿vale? Después tenemos el laringio, que está en la garganta, que preside los fenómenos vocales, las actividades del timo, de las tireoides y de las paratireoides, así como la respiración. Por ejemplo, Rodrigo, yo le voy a aplicar hoy cómo va a cantar un pase en el laringio. Gracias. ¿Vale? Para que te ayude. El cardíaco, por ejemplo, que está en el corazón, ¿no? Sustenta los servicios de la emoción y equilibrio general. Entonces, cuando una persona llega y yo noto que está nerviosa, está un poco, ¿no? Está en un proceso, yo aplico un pase manteniendo una mano en la cabeza, en el chakra coronario, y otro hago un pase circular en el chakra cardíaco para ayudar, mira, yo estoy sintiendo algo, Sí. para ayudar a armonizar las emociones, ¿vale? Entonces muchas veces si miráis aplicando el pase, si yo estoy aplicando un pase en esta región, es porque he notado que la persona necesita de calma, de alguna cosa en el tema emocional. Esplénico, que es uno que está por debajo, ¿no? del corazón, situado en la región del vaso. Regula la distribución y la circulación adecuada de los recursos vitales. Entonces, la sangre y mismo los recursos vitales también fluídicos, ¿vale? Gástrico, que está justo donde está el estómago, ¿no? Responsable por la digestión y absorción de los alimentos en nuestra organización. Y luego tenemos el genésico, que se queda ahí justo, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? Entre los órganos sexuales. El santuario del sexo guía la reproducción y el establecimiento de estímulos creadores en el campo del trabajo, de la asociación y de la realización entre las almas. Es decir, tiene no solo la parte sexual, porque dicen que en la espiritualidad, que la parte sexual en el mundo espiritual también tiene que ver mucho con nuestra capacidad creativa. Sí, eso te iba a decir. Eso Entonces, esto es muy importante. Aquí es para que tengáis una idea más o menos de ¿Cómo suele ayudar cuando la persona está intentando quedarse embarazada? También. Sin embargo, una cosa que voy a decir aquí es importante. El efecto de cura siempre estará ligado vamos a decir, a los procesos reencarnatorios. Si una persona tiene que pasar por una aprobación y la enfermedad que está pasando y la situación que está pasando es parte de su expiación o su prueba, aunque el pase pudiera causar un efecto benéfico, esto no va a ocurrir. Por eso, un pasista nunca debe esperar o prometer ningún efecto. Entonces, si vais a un pasista y dice, mira, te voy a aplicar un pase y vas a salir de aquí curado, ahí, ojo, ¿vale? Nunca podemos prometer nada, porque no depende de nosotros, depende de una serie de circunstancias que no controlamos. Hacemos lo mejor que podemos, ¿vale?